Ya estamos de vuelta, qué ganas teníamos de volver, porque además, lo adelantábamos al inicio del programa, hoy vamos a traer un tema del cual se habla mucho en la calle, todo el mundo le inquieta en mayor o menor medida, también hay que decirlo. Hablamos del fraude fiscal, que no solo afecta a la sociedad en general, sino que también las administraciones, los diferentes gobiernos, intentan luchar para evitarlo, para tratar de que se acabe este fraude fiscal, para tratar de controlarlo. Y nosotros hoy queremos trasladar este debate aquí, a la explanada. ¿Y qué hemos dicho? Pues vamos a llamar a el bufete de abogados de Adire, donde está Carlos Alarcia, y vamos a hablar con él sobre este tema para que nos lo explique mejor y para que también nosotros hoy lo entendamos. Así que vamos allá. Muy buenas tardes, Carlos. Queremos saber un poco, que nos desgranes cuáles son los objetivos de esta ley que se ha lanzado para tratar de evitar precisamente ese fraude fiscal. Vamos a ver, buenas tardes. La Ley 11 de Medidas de Prevención contra el Fraude Fiscal entra en vigor el 11 de julio, hace aproximadamente un par de meses, un poquito más de 2 meses. ¿Vale? Sin perjuicio de que sus efectos se despliegan en alguna de las modificaciones 1 de enero de 2021 y en otros casos 1 de enero del 2022. Estamos ante una ley que en el Boletín Oficial del Estado tiene 87 páginas, es decir, no es cualquier ley, es un pedazo de ley que afecta a los impuestos más importantes, tanto estatales como autonómicos como locales. Mencionándolos, afecta al impuesto a la renta a las personas físicas, al impuesto a la renta no residentes, al impuesto sobre sociedades, al impuesto sobre el valor añadido, al impuesto a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al impuesto sobre sucesiones y donaciones, al impuesto sobre el patrimonio, a los impuestos canarios, impuestos especiales, impuesto a actividades económicas e impuesto de valor de terrenos de naturaleza urbana, la famosa plusvalía municipal. Sin perjuicio también de afectar a otras normas importantes como la Ley General Tributaria, la normativa del juego, la Ley Reguladora de las Haciendas locales. ¿Objetivos que persigue la norma? Claramente lo dice el título, la prevención del fraude fiscal. Pero básicamente, según dicen los antecedentes de hecho de la norma, es transponer al derecho interno normativa europea en materia de prácticas ilusorias y, por otro lado, reforzamiento de las medidas de control tributario. Esto es lo que dice el BOE. Yo, tras leer la norma, añadiría un par de ellas más. Una es recaudación tributaria, recaudación tributaria, recaudación tributaria. Esta es una, no son tres. Es verdad que hay normas que pretenden evitar la litigiosidad de los impuestos. Leía recientemente en un diario de tirada nacional que tenía 350.000 pleitos el Tribunal Económico pendiente de resolver y bloqueados 20.000 millones de euros. Lo dejo ahí. Y el segundo objetivo que se persigue es, bueno, intenta resolver la lucha fratricida que se ha montado con el Tribunal Supremo. Sentencias del Tribunal Supremo dictadas durante el último año que no han gustado a la Administración tributaria, sencillamente lo que ha cogido el legislador y cambiar la norma para ajustarla al criterio que ellos mantienen. En definitiva, estos son los dos objetivos que persigue la norma según los antecedentes y los dos que he sacado de mi cosecha. Y a la gente de a pie, en los cuales yo me incluyo, también hay que decirlo, yo rompo una lanza para la gente que no entendemos las leyes. Por ejemplo, yo leo muchas leyes y a veces se me escapan cosas. Para vosotros, los profesionales, y sobre todo en tu caso, Carlos, que habrás estudiado esta ley antifraude, ¿cuál es la medida más relevante, cuál es la medida que mejor ataja este fraude fiscal en España? Bueno, vamos a ver, aquí, como he dicho antes, estamos ante una ley que tiene 87 páginas. Es decir, hablar aquí, intentar resumir en 10-15 minutos todas las medidas, esto es una locura. Yo voy a hablar de las que creo que afectan más a los contribuyentes, porque esto la relevancia lo marca el número de contribuyentes afectados y el tipo de contribuyentes al que se dirige la norma. No es lo mismo, por ejemplo, en el tema de los pagos en efectivo, que afecta tanto a personas físicas como a personas jurídicas, empresarios y profesionales, que si estamos hablando de una medida que afecta a una SICAV, donde el porcentaje de contribuyentes que están afectados no son, vamos, ni comparables con lo que he dicho con el tema de la limitación de pagos en efectivo. Con lo cual, bajo mi punto de vista, y luego lo desarrollaré, son 4 las medidas que voy a tocar, sin perjuicio ahora, el famoso tema de la lucha fratricida con el Tribunal Supremo. Estas 4 medidas son las siguientes. Una, la cara agria de la norma. Bueno, ponemos en escena el famoso, que ya habremos oído durante todos estos días, el famoso
valor de referencia que afectará a impuestos de transmisiones patrimoniales y al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Luego lo desarrollaremos con más tranquilidad. En segundo lugar, voy a hablar también de la limitación de los pagos en efectivo, norma que ya existía desde el 2012, pero que ahora ha habido una nueva vuelta de tuerca. La cara amable, bueno, pues los recargos que la Administración aplicaba por presentación fuera de plazo de las declaraciones, siempre y cuando no hubiese requerimiento de la Administración, se han reducido. Eso por un lado, con lo cual bueno, se evita litigiosidad, se aumenta la recaudación. Y en segundo lugar, también en los procedimientos inspectores se han incrementado los porcentajes de reducciones de las sanciones, consecuentemente esto también incrementará la recaudación y evitará la litigiosidad. Como perfil último, sencillamente en esta lucha fratricida, y mencioné así de pasada dos medidas, una que afecta al IAE, ya tocaremos, y otra que afecta al impuesto de renta a las personas físicas, en concreto en los rendimientos de alquileres de viviendas, a que luego nos referiremos tranquilamente. Ya que nos lo ha explicado muy bien, le voy a seguir insistiendo en este punto porque de verdad que nos interesa mucho. ¿Nos puede desgranar una a una esas medidas que usted considera relevantes para luchar contra el fraude fiscal? ¿Cómo no? Vamos a ver. La primera de ellas, para mí, yo creo que es la más relevante dentro de la Ley de Medidas Antifraude, que es la aparición en escena del nuevo valor de referencia. Vale, ¿y esto qué es del nuevo valor de referencia? Bueno, este es el valor que se va a tener que tomar a partir de ahora, bueno, a partir de ahora no, porque realmente aunque entra en vigor ya, tendrá efectos a partir del 1 de enero del 2022. Pero es el valor que habrá que aplicar en todas las transmisiones inmobiliarias que realicen las personas físicas, personas jurídicas, tanto a título oneroso como a título lucrativo. Por eso se va a ver afectado el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. También se verá afectado de otra manera el impuesto sobre el patrimonio. Pero es esto, es sustituir el nuevo valor de referencia al antiguo valor real. Yo creo que un ejemplo va a quedar claro. ¿Qué utilizaba antes la Administración tributaria? Cuando no estaba de acuerdo en el valor en la operación inmobiliaria con el precio que se había fijado en la misma, pues bueno, realizaba lo que se llamaba una comprobación de valores. Utilizaba el método de tasación pericial, tasación hipotecaria, aplicación de unos coeficientes. ¿Qué ocurría? Normalmente el contribuyente pleiteaba y normalmente en los tribunales, tanto TSJ como Audiencia Nacional como Tribunal Supremo, se ganaban los pleitos. ¿Qué conseguía la Administración? Cero recaudación y mucho litigio. ¿Vale? Esto es lo que pasaba antes, con ese valor real. ¿Vale? ¿Ahora qué va a ocurrir? Bueno, con esto nos va a obligar la Ley de Medidas Antifraude en cualquier operación inmobiliaria que realicemos a fijar ese valor como valor de referencia a tener en cuenta. Luego ya veremos cómo se podrá recurrir, pero ya la carga de la prueba va a cambiar de parte. Antes era la Administración la que tenía que probar que el precio es otro y ahora será el contribuyente el que tendrá que probar que el precio es el que es. Con lo cual, bueno, el tema queda más complejo. ¿Quién va a fijar este valor de referencia? La Dirección General de Catastro. Ojo, que no estamos hablando de un valor catastral, hablamos de un valor de referencia que se presume que es el valor mercado de la operación. ¿Cómo va a obtener la Dirección General de Catastro este valor? Bueno, pues a través de todas las operaciones inmobiliarias, los precios de venta, que se realicen durante el año en las mismas zonas y con los mismos parámetros. Esto a final de año, antes del mes de octubre, en la sede electrónica de la agencia del catastro, pues se fijarán los parámetros y a partir de ese momento todos los contribuyentes a la hora de realizar una operación inmobiliaria tendrán la posibilidad de verificar cuál es ese valor de referencia. Valor de referencia que tendrá que ser aplicado sí o sí por parte del sujeto pasivo, que en estos casos será normalmente el adquirente. Es decir, ya desaparece esta opción que teníamos antes de, oye, vamos a ver por qué valor yo puedo vender y no tener problemas con la Hacienda Autonómica. No, a partir de ahora, ese valor es el que te va a exigir los impuestos. Es decir, yo puedo vender un inmueble en 100.000, pero si el valor de referencia dice que es 200.000, el adquirente tendrá que pagar por 200.000. Otra cosa es la renta que yo habré cobrado en los 100.000 de venta, pero en la adquisición el comprador tendrá que pagar sobre 200.000. ¿Que no está de acuerdo en ese valor? Ahí es donde tendrá que pleitear y recurrirlo, pero la carga de la prueba es del contribuyente, ya no será de la Administración. Con lo cual, son dos vías. Aplica el valor de referencia y luego presenta una rectificativa que tendrá que probar, o no aplica el valor de referencia, sabe que Hacienda le va a llegar a continuación y en esa liquidación también podrá recurrir el valor de referencia. ¿Vale? Pero en definitiva,
como dice la norma, y esto lo dice el boletín, en aras de la seguridad jurídica. Yo añadiría, en aras de la seguridad jurídica de la Administración, porque el contribuyente es verdad que tiene seguridad jurídica, pero ahora sí que se va a incrementar la recaudación. Y por otro lado, habrá que ver el tema sancionador. Hasta la fecha, todos los temas de comprobación de valor no llevaban aparejado sanción. A partir de ahora, veremos si, sabiendo que hay que aplicar el impuesto sobre el valor de referencia, se va a iniciar algún tipo de procedimiento sancionador por parte de la Administración. Con lo cual, bueno, estemos expectantes y a ver el 1 de enero del 22 cómo empieza a jugar este tema. Para rematar la faena, en patrimonio, que este impuesto siempre nos da un susto en la época de mayo y junio. Por la normativa y las preguntas frecuentes que se han salido en la web de Catastro, ahora el impuesto patrimonio tienes que declarar en relacionados símbolos el mayor del valor catastral, valor comprobado por la Administración o valor de adquisición. Ahora con la nueva ley te dice valor catastral, valor de referencia o el valor de adquisición. Ese valor de referencia va a suponer en muchos casos incrementar la cuenta patrimonio, y más teniendo en cuenta que en Comunidad Valenciana el límite exento se ha bajado para el 2021 500.000 euros, cuando a nivel nacional está en 700.000. Con lo cual, ojo que esto puede afectar al impuesto patrimonio a presentar, en este caso, como los efectos son del 22 al 23. Sí que es verdad que en la web de Catastro se indica que todos los inmuebles adquiridos antes del 31 de diciembre del 21 no se verán afectados por este valor de referencia, sino solo los adquiridos a partir del 1 de enero del 2022. Esto en cuanto a la primera de las medidas. En cuanto a la segunda, limitación de pagos en efectivo. Bueno, ¿esto a quién afecta? Pues afecta a contribuyentes, personas físicas, personas jurídicas, siempre y cuando haya un empresario o un profesional por medio, ¿vale? Esta medida ya se había establecido en 2012, sencillamente que ahora se da una vuelta de tuerca más. En aquel momento se limitaba los pagos en efectivo a 2.500 euros y ahora se va a rebajar a 1.000 euros, siempre y cuando intervenga un empresario profesional en la operación. ¿Qué significa esto? Pues tan sencillo que una operación inmobiliaria entre dos particulares o una operación de compraventa de bienes muebles, como puede ser un vehículo, entre dos particulares, se puede realizar el pago perfectamente en efectivo, que no es sancionable. Ahora bien, en el momento que intervenga un empresario o un profesional, el límite de pagos en efectivo son 1.000 euros. Importante, esto es una conducta sancionable si no se cumple, ¿vale? Constituye una infracción tributaria grave y la sanción es del 25% del importe pagado en efectivo. Ahora bien, como lo que pretende la Administración es reducir la litigiosidad, permite que si uno está de acuerdo y paga la sanción, reducir esa sanción del 25% en un 50%, con lo cual se quedaría en un 12,50. Curioso, pero esto ya viene de antes. La operación constituye una infracción si dentro de los 1.000 euros he pagado en efectiva. Esta operación es denunciable por ambas partes, es decir, que yo podría llegar a un establecimiento, pagar 1.200 euros en efectivo y a continuación denunciarle. El hecho de la denuncia significa que el denunciante se libera de la carga de la sanción. Curioso, curioso, pero esto existe, es decir, cabe denunciar por ambas partes. Y ya para rematar el tema, ante una duda que normalmente surge. En el momento en que la operación supere los 1.000 euros, ya el pago tiene que ser totalmente realizado por medios controlados por la Administración. El ejemplo, tengo una operación de compra de 1.500, digo, ya está, pago 1.000 a través de un talón, transferencia bancaria, y 500 en efectivo, con lo cual no supero los 1.000 euros que dice la norma. No, la operación es de 1.500, supera los 1.000, con lo cual exige la norma que el 100% de la operación se pague a través de medios controlados por la Administración. ¿Correcto? Ojo que ha habido muchas consultas al respecto y aquí se puede producir muchas dudas. Vale, tercer punto, ya la cara amable de la norma. Bueno, pues en este caso están los recargos que se aplicaban por presentación fuera de plazo de las declaraciones, sin haber requerimiento de la Administración, es decir, voluntariamente, por ejemplo, y así lo vamos a entender mucho mejor. Tenemos ahora la declaración de IVA del 1 al 20 del tercer trimestre del 1 al 20 de octubre del 2021. ¿Vale? Me toca ingresar 10.000 euros. Se me olvida y en vez de ingresarlo el día 20, lo ingreso el 21, ¿vale? Con un día de retraso. Aquí la Administración no perdona, ¿vale? ¿Qué ocurría antes? Pues los recargos que se establecían eran los siguientes. Los retrasos entre 1 y 3 meses, 5% recargo. 3 y 6 meses, 10% recargo.
6 a 12 meses, 15% recargo. A partir del año, 20% más intereses, solo en este caso. ¿Qué ocurre con la nueva ley de medidas? Pues te dice, como mínimo el 1%, y voy añadiendo un 1% por cada mes vencido, es decir, ha tenido que transcurrir el mes. Y así voy añadiendo hasta llegar al año. Al año será el 15% más intereses. Por poner un ejemplo, esta declaración de IVA, que tienes que ingresar 10.000 euros, y lo ingresas el día 21 de octubre, un día después. Esos 10.000 euros con la antigua norma suponía un 5%, era 500 euros de sanción. Ahora con la nueva normativa, la nueva escala que se establece, como no ha pasado ni siquiera el mes, es el 1%, sería 100 euros de sanción. ¿Vale? Vemos la diferencia en cuanto a sanción. ¿Qué es lo que intenta favorecer la norma? El cumplimiento voluntario de obligaciones y que la gente pague. Que no diga, mira, ante el recargo que me puedo encontrar, me escondo y a ver si la administración tributaria me notifica y me pilla, que es lo que suele ser normal. Esto, claro, cuanto más vaya pasando los plazos, más lo vamos notando. El efecto fundamental es con 6 meses y un día. 6 meses y un día estaríamos hablando con la antigua norma con un 15%, en cambio con la nueva norma estamos hablando de un 1% más 1 por cada, son 6, son un 7%, es decir, la diferencia es grande. Importante en cuanto a el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias. Si hay que un régimen transitorio, si esto te ha ocurrido antes de la entrada en vigor de la norma y los porcentajes son mejores ahora, que van a ser siempre mejores, te van a aplicar los más beneficiosos para ti y eso directamente lo aplica la administración. Cuarto punto, sencillo y rápido, en el procedimientos inspectores, también para favorecer la recaudación y evitar la litigiosidad. En las actas con acuerdo. ¿Y qué son actas con acuerdo? Son actas donde la administración y el contribuyente se dan la mano y el contribuyente se compromete al pago de las actas en un plazo breve de 15 días. En estos casos se ha producido una reducción del 50 al 65% en cuanto a la sanción, es decir, te ha incrementado la reducción a pagar. Entonces, mucho mejor, menos pago. Y en los procedimientos normales, en actas normales, había una reducción del 25% por pronto pago y ahora esa reducción del 25% se ha incrementado a un 40%. También hay un régimen transitorio que te permite que, si resulta más beneficioso esta normativa a la anterior, pues se aplique directamente por la administración esta normativa. Y estos son los 4 puntos para mí más trascendentes que he comentado. Y ya como remate final, en la lucha esta fratricida que seguimos, porque ayer estábamos comentando también otra sentencia del Supremo que se ha cargado un criterio de la administración tributaria que estaba siguiendo en los 2 últimos años, pues quería comentar 2 puntos. Uno es el IAE, para que lo tengamos en cuenta. El IAE es un impuesto que grava el desarrollo de actividad económica por parte del contribuyente. El IAE establece una exención en las personas físicas y en las empresas también le exime del pago siempre y cuando su cifra de negocios anual no supere el 1.000.000 de euros. ¿Dónde está el cambio y la lucha contra el criterio del Supremo? Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos pequeños grupos empresariales? Y siempre pongo un ejemplo. Sociedad A es dueña de la sociedad B en un 100%, forma parte de lo que se llama un grupo mercantil, ¿vale? Sociedad A factura 750.000 euros, sociedad B factura 750.000 euros, ¿vale? Criterio que seguía la administración tributaria antes de la ley. En la medida que es un grupo mercantil, tengo que sumar los importes netos de las cifras de negocios de ambas sociedades A y B. Sumo y es 1,5 millones. Como supera el 1.000.000, las dos están obligadas a pagar el impuesto a actividades económicas. ¿Criterio en 2 sentencias del Supremo del año 2018? No, eso no dice la ley. Lo que dice la ley es que eso es así siempre y cuando estén obligadas a consolidar contablemente. Claro, los pequeños grupos empresariales no suelen estar obligados a consolidar contablemente por no cumplir los requisitos que establece la norma. Como eso ocurre, si no están obligados a consolidar contablemente, lo que te dice el Supremo es no sume el importe de uno y el importe de otro. ¿Qué significa? 750 no paga IAE, 750 no paga IAE. ¿Qué ha hecho la ley de medidas antifraude? Sencillamente ha suprimido el apartado de al margen de la obligación de consolidar. Con lo cual, consolides o no consolides, a sumar. Entonces, facturación de A, facturación de B, 1,5 millones, las dos a pagar a partir del año 2022. Y esto realmente afecta a pequeños grupos empresariales, porque a las multinacionales está claro que supera el 1.000.000 de euros de facturación. Punto 1. Con lo cual, tengámoslo en cuenta con vistas a 2022. Y la última modificación
bueno, no la última, digo, acabo lo del IAE, fíjense, la lucha, Supremo dice una cosa y la Administración justamente, no es que diga lo contrario, opinaba lo contrario, como le han quitado la razón, pues entonces cambia la norma. Y el último tema es el tema de rendimientos del capital inmobiliario en el arrendamiento de viviendas. ¿Qué decía la norma? La norma decía que en los alquileres de viviendas el contribuyente, el rendimiento neto, ingresos menos gastos, tenía una reducción a la hora de tributar del 60%, pero si los ingresos eran declarados por el contribuyente. Bueno, aquí ha habido diferentes sentencias de tribunales donde al final la conclusión es que da igual que sean declarados que no estén declarados, y aunque te los pille Hacienda, son ingresos ocultos, te los suma, pero sobre ese beneficio también usted aplicará el 60%. Es decir, estén o no estén declarados, el Supremo opina que tienen derecho al 60%. Solución, cambio de la norma en la Ley de Medidas Antifraude y te dice no. O están declarados o del 60% no hablamos, solo sobre los declarados, pero añade y aprieta la tuerca. Y ahora me voy a meter también con los gastos, porque antes era todo con ingresos. Los gastos que no sean fiscalmente deducibles por cualquier motivo y que van a incrementar ese rendimiento neto, tampoco les voy a permitir aplicar el 60%. Lo tenemos claro, ¿no? Dos sentencias, varias sentencias de tribunales supremos, en el IAE, en IRPF, rendimientos de capital inmobiliario y alguna más que hay. Solución por parte de la Administración, que el legislador no le gusta, pues sencillamente es modificar la norma para ajustársela a un objetivo básicamente recaudatorio, que es uno de los objetivos básicos de esta ley. Y este es un poquito el resumen que podemos hacer de lo que es la Ley 11, que entró en vigor el 11, de medidas antifraude. Muchísimas gracias, Carlos Alarcia. Nada, gracias a vosotros por escucharme. Muchísimas gracias por traernos este tema aquí a la explanada, por ayudarnos a entenderlo muchísimo más. Yo, desde luego, me voy ya sabiendo muchísimo más de esta ley antifraude, que bueno, que como decíamos al principio del programa, al principio de esta entrevista, es un tema que a muchos nos atañe, ya sea a mayor distancia o a menor, y que también queremos enterarnos de lo que está pasando y cómo van esas leyes ayudando también a que se convierta esta sociedad en una sociedad mucho más justa. Como más justo va a ser la siguiente parte de la explanada, pero será en unos minutos, porque antes vamos a hacer un alto en el camino porque queremos ir a publicidad para volver con más fuerza. Vamos allá.